poder invencible de la iglesia. La iglesia de Cristo, desde que se inició hace aproximadamente unos 2000 años, un poquito menos, fue una iglesia perseguida, una iglesia odiada, una iglesia de la cual Jesús, desde antes de que estuviera conformada esa iglesia, dijo, él aún profetizó que nos echarían en la cárcel por causa a la palabra. Dijo Jesús, no temáis cuando por mi causa los ofendan. No tengan temor cuando los lleven ante concilios, ante reyes y gobernadores. Ni tengan temor por lo que tengan que hablar, porque el Espíritu Santo o porque yo mismo pondré palabras en su boca. ¿Qué me quiere decir esto a mí? Que la iglesia de Cristo sería una iglesia perseguida, odiada. Todos querían desaparecerla cuando esta iglesia inició. La iglesia de Cristo nunca le tuvo miedo ni a la muerte. Cuando se instituyó la iglesia católica, apostólica y romana, en el año 320, después de Cristo, o sea, ya de nuestra era, un emperador llamado Constantino dijo que se había convertido al cristianismo porque su madre ya era cristiana en ese tiempo y había influido en él. Y Constantino, al supuestamente convertirse al cristianismo, dijo él, no va a haber más persecución contra la iglesia, no más persecución contra los cristianos. De aquí en adelante los cristianos, dijo, yo los voy a proteger. Así que, señores cristianos, no tienen más problemas, no tienen que esconderse en las cuevas ni en los montes, no tienen por qué tener temor. Cuando esa declaración la oyeron los verdaderos cristianos del tiempo del siglo III, se preocuparon. Porque Jesús nunca profetizó algo como eso. Nosotros somos cristianos que seguimos la palabra de Dios y lo que no está en la Biblia no lo creemos. Ya puede venir Santo Papa, y ya puede venir Santa María, y ya puede venir Santa Julia y Santa Cleopatra y todas las santas que encuentren, y los santos también. Y ya puede venir el apóstol fulano de tal, y el profeta X de allá que venga diciendo que trae, que se bañó en el río Jordán y que trae la unción de Elías y la unción de David y de Moisés y de Abraham. No le creemos. Nosotros solamente los verdaderos cristianos le creemos a la palabra y a lo que la Biblia dice. Nada más. Ese es el principio de un buen cristiano. Cuando los cristianos del siglo III oyeron una declaración como esa, se preocuparon porque dijeron, esto no está profetizado en ninguna parte de la Biblia. Es más, ya ellos tenían todo el Nuevo Testamento constituido. Y el Apocalipsis, el último libro, es el libro donde más habla de persecución. Imagínense usted. El mismo libro de Apocalipsis en el capítulo 2 y en el capítulo 3 hablaba y profetizaba cosas como la siguiente. Vamos a ver, vamos a ir a Apocalipsis. Por ahí nos vamos a ir. Hoy vamos a ver la parte número 6 de esta serie, el poder ilimitado que tiene la iglesia de Cristo. Y hoy vamos a comprender algunas de las cosas maravillosas que tiene esta palabra. Dice en Apocalipsis capítulo 2, palabra maravillosa, a partir del verso 8, vamos a ver un poquito la iglesia de Esmirna, una de las 7 iglesias del Asia Menor, y la cual estaba viviendo un momento de crisis y de tribulación,
cuando el Señor Jesucristo le manda este mensaje a través del apóstol Juan. Y dice así: y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Cuando dice escribe al ángel, está hablando al pastor. Escribe al pastor, porque nosotros somos el ángel de la iglesia, porque somos un ángel. La palabra ángel significa mensajero. Nosotros somos el que damos el mensaje a la iglesia local. Así que escribe al pastor de la iglesia, o escribe al que tiene el mensaje en la iglesia. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. Cuando Juan les dice, esto lo dice el que vive y el que estuvo muerto. Entonces todos iban a entender que hablaba de Jesucristo. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Ah? Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Qué hermoso, vea esto. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y dice el verso 11: el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia o a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Jesús está enviando un mensaje. El libro de Apocalipsis fue escrito alrededor del año 90, 95 de nuestra era. O sea, hace unos 1900 años. 200 años después, aparece un emperador romano llamado Constantino diciendo: cristianos, no se preocupen, yo, el emperador, yo declaro que soy amigo de ustedes. Yo declaro que a partir de hoy la iglesia es protegida por el Estado, que la iglesia la protege el emperador, que la iglesia a partir de hoy va a tener un privilegio sorprendente en mi imperio. Hermano, el cristiano verdadero se tuvo que afligir, se tuvo que asustar, porque no había ninguna promesa, no hay ninguna profecía donde dijera que algún día, dentro de un tiempo, la iglesia de Cristo sería recibida con honores por el gobierno, por el imperio, por el mundo. El mundo siempre va a odiar a la iglesia, el mundo siempre va a rechazar a la iglesia, y usted es parte de la iglesia. El mundo lo va a rechazar, el mundo lo va a odiar, el mundo lo va a perseguir, porque las obras de nosotros no se parecen a las de ellos, y las de ellos son contrarias a las de nosotros. Entonces, como no hacemos lo mismo, nos van a odiar y nos van a detestar. Nunca espere usted, esto no existe en ninguna parte de la Biblia. Al contrario, Jesús habló hasta de la familia y dijo Jesús: yo no he venido a traer paz, sino a traer espada. Yo he venido a poner en división a la madre con la hija, y a los hijos con los padres, y a la nuera con la suegra. ¿Por qué? Porque cuando el evangelio entra, hermano, el evangelio es una separación, el evangelio es una división, y aparta a los cabros de las ovejas. Así que si usted es oveja, es oveja, y si es cabro, pero no hay vuelta de hoja, hermano. Aquí no podemos usted decirle que es lo que no es. Si tiene cacho, le decimos, y por lo menos tratamos de cortárselos. Pero no vamos a decirle: ay, qué lindo mi gatito, cuando no es gatito, cuando es león. Aquí los cristianos tuvieron que recogerse, tuvieron que amotinarse, tuvieron que buscarse entre ellos y juntarse y decir: hermanos, está pasando un problema. El imperio está diciendo que nosotros los cristianos de aquí en adelante ya no seremos ni odiados ni perseguidos, que tendremos privilegios, que tendremos honores con ellos. Y entonces apareció un grupo, hermano, un grupo grande, apareció un grupo enorme, donde dijeron: qué bonito, qué precioso, aleluya, ese Dios que poderoso ya lo doblegó al imperio para que esté de acuerdo con nosotros. Y entonces, hermano,
aparecieron bastante gentes interesadas en hacer alianzas con ese imperio, y entonces el imperio impuso su propia forma de religión, impuso su propio estilo para que el cristianismo se dirigiera por las leyes que había establecido Constantino. Pero yo le voy a decir una cosa, hermano: el verdadero cristianismo nunca debe de esperar. Nadie, no se cree esos cuentos de Camino Real. No vaya a iglesias donde a usted le mientan, donde usted le digan que dentro de 2 años o de 5 años usted va a ser millonario en dólares. Aquí en este pasaje Jesús no le mandó a decir a la iglesia de Esmirna, estaba viviendo crisis, momentos difíciles, pero Jesús no le dijo: iglesia de Esmirna, no te preocupes, que yo te voy a hacer llover. Mire, aquí en Honduras, para la gente que nos ve en el extranjero, en Honduras hay una tradición, o mejor dicho, hay un asunto milagroso que no hay explicación hasta el momento científica, y es en un departamento llamado Yoro. El departamento de Yoro, todos los años, en las tormentas de mayo, sino de junio o de julio, sucede algo sorprendente. Cuando comienza a llover fuerte, después que ha pasado la tormenta, en las pozas que quedan en las calles, en diferentes lugares, empiezan a haber un montón de peces brincando en el lodo o muriéndose porque no pueden ya sobrevivir con el tipo de agua en esa magnitud, y la gente sale amaneciendo después de la tormenta con sus canastos y sus cosas. Hace más o menos 1 semana, 2 semanas creo, pues pasó de nuevo en el departamento de Yoro la famosa lluvia de peces que hasta la cantábamos en la escuela. Hermano, si Dios es poderoso para hacer eso, no le podía haber dicho a la iglesia de Esmirna: no temas, no temas. La gente te dice que sos pobre, pero yo te voy a hacer rica, iglesia. Yo voy a hacer que descienda oro del cielo, diamantes y perlas. Yo voy a hacer brotar del fondo de la tierra. No, Señor. Jesús dice en Apocalipsis capítulo 2. Ay, disculpe que estoy un poquito entusiasmado, pero es que este tema está maravilloso. Le dice en el 2, en el verso 10, repitiendo: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Mire, no le manda a decir: no te preocupes, yo te voy a abrir las puertas de la cárcel como se las abría a Pedro, como se las abría a Pablo. No le da esa promesa. Solamente le está diciendo, aleluya, le está diciendo, oh, gloria a Dios. Estoy en el verso 9. En el 10, no temas en nada lo que vas a padecer. Lo que está diciendo es que habrá padecimiento, habrá momentos de lucha, habrá momentos de dificultad. Todo la vivimos. Hay enfermedad, hay momentos de crisis económica, hay momentos de crisis espiritual, hay momentos, hermano, donde uno siente que el mundo se le derriba, uno siente que el cielo lo está aplastando y que la tierra se está hundiendo. Oh, gloria a Jesús. Pero en ese momento Jesús dice: no temas. No me está diciendo que no va a haber prueba. No me está diciendo que no va a haber persecución. Lo que me está diciendo es: no temas. Gloria a Jesús. Así que el Señor nunca jamás mintió. Yo no sé por qué miente, no, y tanto. Entonces dice: he aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El verso 9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. O sea, conozco lo bueno que has hecho. Conozco las grandes virtudes que tienes. Conozco tus obras. Pero también conozco tu tribulación. La gente dice: yo quiero hacer mucho para el reino. Yo quiero tener una casa maravillosa en el cielo. Yo quiero tener una mansión. Quiero hacer obras para Dios. Pero la pregunta es: ¿también estás dispuesto a vivir la tribulación? ¿O solamente quieres las obras pero sin tribulación? Hermano, cuando alguien va a cosechar
una tierra, sea de maíz, frijol, café, cacao, arroz, trigo, de lo que sea, primero tiene que esforzarse por arar la tierra, luego tiene que esforzarse por sembrarla, luego tiene que esforzarse por abonarla, por limpiarla. Y no hay quien no tenga una historia cuando se come el fruto de su trabajo que diga, ¡úpale, qué rico el elote que me estoy comiendo! Pero me acuerdo el golpe que me pegué cuando estaba limpiándola con aquel asadón. Pero me recuerdo cuando aquella vez me pegó aquella gran picada, aquel gran hormiguero en el que me paré. Me recuerdo cuando estaba limpiando el terreno y un tremendo enjambre de abejas me atacó y me picó todo. La gente tiene siempre un recuerdo del trabajo que ha realizado. Entonces comerte algo no es solo ir a agarrarlo, cortarlo y aquí voy. Si quieres un fruto tiene que haber un esfuerzo. Esta gente, Jesús le está diciendo, ustedes son parte de una iglesia invisible. Ustedes son parte de una iglesia que tiene un poder ilimitado. Pero quiero que entiendas que va a haber persecución, que va a haber conflicto. Y le dice, conozco tu tribulación. No solamente conozco tus obras, conozco tu tribulación, pero me gusta esta parte. Y también conozco tu pobreza. Y también conozco tu pobreza. ¿Por qué no dijo el Señor, no se preocupen? Yo les voy a enviar a ustedes dinero que va a caer del cielo como el maná cayó en el desierto. Va a caer oro, como dicen en muchas iglesias, muchos falsos profetas y apóstoles. Dice, metan las manos porque va a caer oro. Dice, Dios acaba de calzarle las muelas a fulano y a sutano con platino. Con oro. Por favor. Conozco tu pobreza. Y Jesús no le dice, le voy a enviar riqueza. Jesús le dice, pero tú eres rico. Pero tú eres rico. ¿Qué es lo que está Jesús diciendo en este pasaje, por favor, hermanito? ¿Eran pobres o eran ricos? Es mi pregunta. Si Jesús dice, yo conozco tus obras, conozco tu tribulación y conozco tu pobreza, pero tú eres rico, y le añade esa expresión, pero tú eres rico. ¿Era rico o no era rico? Si Jesús dice, yo conozco tu pobreza, hermano, esa iglesia era pobre, económicamente era pobre, naturalmente, materialmente era pobre. Pero Jesús va a emplear aquí en lo mismo que estoy tratando de hacer por el Espíritu Santo yo aquí en esta serie, que es cambiarle su mentalidad. Ellos eran pobres. La gente los despreciaba porque no tenían nada, porque no tenían un equipo de sonido, porque no tenían sillas de terciopelo, porque no tenían sillas de cuero para sentarse. Como mucha gente nos critica a nosotros y dice, esa iglesia no pasa de lo mismo, esa iglesia, la misma gente. Lo que no entiende es que para ellos nosotros somos pobres, para ellos nosotros no tenemos nada, pero nosotros somos ricos porque tenemos una mentalidad de reino, tenemos una mentalidad de hijos de Dios y sabemos, hermano, en quién hemos creído y sabemos el privilegio que tenemos. Nosotros no necesitamos intermediarios para ir a la presencia de Dios. Nosotros lo tenemos todo. Tenemos acceso, entrada por medio de la sangre de Cristo. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Esa es la riqueza, hermano. Esa es la verdadera riqueza. Jesús les dice, ustedes dicen que son pobres, pero yo les digo que son ricos. Ustedes lo tienen todo. Tienen mi nombre, tienen mi sangre, tienen mi espíritu. Entonces, ¿qué quieren? Oh, gloria a Jesús. Hay mucha gente, hermano, que tiene tremendos equipos de sonidos en sus iglesias de $1,000,000 de pesos o de más, $50,000 para los que nos ven en el extranjero, $100,000 en un equipo de sonido. Hermano, tienen en unos altares o en unos, mejor dicho, en unos estrados 200, 300 bailando arriba, solo de coro.
Y eso para ellos es grande, para ellos eso es riqueza, para eso ellos es glorioso. Pero le digo algo, hermano, no pasan del techo del lugar donde se reúnen, no tienen entrada al cielo, porque lo primero es que no respetan la sangre de Cristo, no viven en santidad, no viven de acuerdo a la regla que Dios estableció en su palabra. Imagínese usted. Somos ricos. Tenemos 50 autobuses para jalar gente de todos los barrios, dicen en algunos lugares. Tenemos un edificio de 5, 10 millones de dólares. Y para ellos lo tienen todo. El predicador, el pastor se mueve en avión privado. El predicador se mueve en carros blindados. Cuando Jesucristo se movió montado en un burro. Qué diferencia, ¿no? Ay, burrito. Jesús le escribe a la iglesia y le dice: ¿vas a tener persecución? ¿Te van a meter a la cárcel? Qué buen mensaje, ¿no? Diferente al de los profetas de hoy, ¿no? Los profetas de hoy van. Si usted le dice que tiene un clavo bien grande, como de esos de 6 pulgadas en la corte, no se preocupe. No se preocupe, ya se lo quitamos. ¿Ah? Ahorita mismo, vamos, pongo una ofrenda. Pongo una ofrenda en el altar. Señor, desaparece el expediente. A estos eran cristianos y Dios dijo: lo van a meter a la cárcel. No digamos a alguien que por una estafa, a alguien por una violación, a alguien que ha matado y ha hecho un delito. No, papá. Si cometió una infracción, tendrá que pagarla. Si robó un caballo, tiene que devolverlo. O hace un pacto por el caballo para que no lo devuelvas. No, eso es del diablo. Jesús dijo: habrá tribulación. ¿Lo entiende? Sí. O usted quiere que le predique diferente. Vuelva después de la gran tribulación. Para el milenio, que regrese yo aquí a la tierra. Vamos a ver si tal vez ya entonces se puede. Ahorita no puedo. Mateo 4. Capítulo 4, verso 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Yo necesito que usted no olvide este párrafo que estoy leyendo, porque lo vamos a disfrutar más adelantito. Galilea de los gentiles. Esa palabra, guárdesela. Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Detengámonos ahí. Permítame. Me está fregando el aire. Jesús viene de ser bautizado. Jesús viene del Jordán. Ha sido bautizado. Ha recibido la unción del Espíritu Santo. Viene con un poder sobrenatural. Ahora Jesús llega a una tierra a la cual se le llama Galilea de los gentiles. Y hay una expresión que yo me quiero detener en ella.
el verso 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Jesús va a usar un término más adelante. En el capítulo 5, en el verso 14 al 16. Ojalá que esté tomando nota de los versículos de este tema. Estoy tratando de ver todo el contexto para que comprendamos Mateo 16. Vosotros sois la luz del mundo, dijo Jesús. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Los discípulos de Jesús, dentro de muchos problemas que tenían, el problema más grave de ellos era el mismo problema que tenían todos los israelitas. Tenían una confusión tremenda en su cabeza sobre las señales proféticas y el tiempo que señalaba la profecía para la venida del Salvador. Ellos estaban esperando al Salvador Jesucristo. Lo esperaban todos los días. Lo clamaban todos los días, hermano. Lo mismo que hacemos nosotros hoy con la segunda venida de Él. Lo esperamos. Sabemos que Él ha prometido que va a regresar. Él dijo, yo vendré otra vez y los tomaré y los llevaré, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hermanos, desde hace cientos de años, los predicadores todos han dicho, hoy puede ser el día, hoy puede ser el momento. Hermano, y los profetas de Dios en estos 2000 años siempre han estado buscando una profecía, buscando, interpretando y diciendo. Cuando nosotros vemos los mensajes de internet grabados de hace tiempo, hay predicadores que grabaron hace 15 años y decían en sus predicaciones, hoy en la noche puede ser el día, y tal vez en el año 95, luego en el 97, luego en el 2000, luego en el 2002, en el 2006, en el 2010, y aquí estamos diciendo todavía cada momento que predicamos, hoy puede ser. ¿Por qué nosotros tenemos este mensaje? Porque cuando nosotros estamos esperándolo, vamos a vivir de acuerdo a su voluntad y a su palabra. Hay gente, hermano, que no le importa, no están esperando al Señor, entonces no viven de acuerdo a la palabra. De pronto, pareciera que nos confundiéramos al empezar a interpretar las profecías. Y a decir, esta profecía se cumplió con fulano de tal, y este en fulano de tal, y este en esta. Yo pienso que para el año 2000 tanto. Decían que en el año 99. Luego en el 2000, los adventistas dijeron que para 1843. Los testigos de Jehová dijeron que para 1883. 40 años después, ellos le sumaron 40 años a la fecha de los adventistas que le dio Elena G. de White. Y Carlos Taze Russell dijo para el año 83. Y luego que no le funcionó porque no vino la segunda interpretación, dijo que para 1914. Y así se han ido poniendo fechas y fechas. ¿Y qué es lo que sucede? Si nosotros ponemos, hermano, a todas las iglesias y denominaciones juntas y les preguntamos según su interpretación, ¿cuándo viene? Todos tienen una idea diferente, pero hay algo que nos une a todos, que todos creemos que va a venir.
Aunque algunos dicen que en una fecha y otros que en otra. Unos dicen que va a venir de día, otros que viene de noche. Unos que dicen que no va a venir un sábado, por lo que dice en Mateo 24, que no, orad que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Otros dicen que no, que va a venir un domingo porque es el día del Señor. Y otros dicen que va a venir, bueno, cada quien pone sus cosas. Esto crea confusión. Los discípulos estaban confundidos. Primer lugar, estaban confundidos en el tiempo. Y segundo, estaban confundidos en la persona. Y Jesús comienza a darles una serie de enseñanzas que va a llevarlas a la culminación cuando los lleva a Cesarea de Filipo, que es el punto clave que tenemos. Mateo 10, verso 5. Jesús llama a los 12 y les otorga este poder. Dice el 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracias. O sea, no cobren por lo que hacen. Quiero llegar al punto de esta enseñanza. Los discípulos eran hombres comunes y corrientes. Ninguno de ellos era profeta. Quiero que usted analice este punto conmigo. Ningún discípulo de Jesucristo era profeta. Porque si por lo menos hubiera sido discípulo de Jesús, Juan el Bautista, nosotros diríamos, wow, tenía un buen seguidor. Ninguno era profeta. Segundo, ninguno era sacerdote. Ninguno de los discípulos de Jesús era príncipe. O sea, no tenía autoridad política. No tenía autoridad religiosa. Y tampoco tenía autoridad espiritual. Porque no era profeta, no era sacerdote, ni era príncipe. Tremendo lío tenía Jesús. ¿Qué quiere decir con esto? Que los discípulos eran gentes comunes y corrientes como lo es usted y como lo soy yo. Los discípulos no tenían experiencia como si la tenía un sacerdote. Los sacerdotes tenían experiencia no solamente de la palabra, sino experiencia del poder para hacer la limpieza. Cuando una persona estaba enferma, el sacerdote hacía un sacrificio y tenía que poner la sangre en diferentes lugares del cuerpo y la persona quedaba limpia. Un discípulo no sabía hacer eso, un discípulo de Jesús, porque no era sacerdote. Tercero, no tenía autoridad política para poder intervenir en asuntos importantes. Entonces los discípulos eran gentes comunes y corrientes. Ahora, deténgase un poquito. ¿A quién seguían? Seguían a un hombre que no era sacerdote. Jesús no era sacerdote. Por lo menos Juan era hijo de un sacerdote y por tanto heredero del sacerdocio. Segundo, Jesús no era profeta. Y cuando estoy hablando de no era, estoy refiriéndome a su dinastía, a su genética, a su descendencia y ascendencia familiar. Jesús no venía de una estirpe de profetas. Jesús no nació en una casa donde José era profeta o María era profetisa. No, eran carpinteros muy pobres.
Jesús tampoco nació en un palacio, no nació en una casa fina, nació en un pesebre. Hermano, de pronto siguiendo a un hombre, yo quiero estoy dándole el contexto de todo esto para que usted entienda la mentalidad y el trabajo de Jesús. Y ese trabajo es el que realiza con nosotros. A menos que alguien se deje cambiar su mentalidad, difícilmente tendrá victoria en nada. Jesús sabe que los discípulos son cerrados por el lado donde los busquen. No tenían experiencia, hermano. Agarró gente inexperta. ¿Y por qué agarró gente inexperta? Porque es más fácil poner en el corazón de un inexperto una enseñanza que ponérsela en el corazón a alguien que cree que ya lo sabe todo. Imagínense agarrar a un fariseo y tratar de meterle el evangelio. No era difícil. Entonces Jesús agarró otro tipo de personas. Qué inteligencia la del maestro. Ok. Los fariseos, como conocedores del Antiguo Testamento, de la Torá, de la ley, empezaron a ver en Jesucristo los cumplimientos y no les emparejaban por ningún lado. No hallaban cómo hacer ver a Jesús como el cumplimiento de las profecías. Entonces los fariseos decían: no, este no puede ser, porque si fuera este traería esto y esto, una serie de reglas que ellos esperaban que Jesús cumpliera. No habían entendido el verdadero propósito de la venida de Cristo. Entonces de pronto Jesús trae una comitiva de 12 hombres. 12 hombres siguiendo a un carpintero, siguiendo a un hombre que no tenía trayectoria profética, trayectoria sacerdotal, ni tampoco trayectoria de palacio. Por lo menos Moisés había crecido en un palacio y había sido formado en un palacio, y los israelitas iban siguiendo a un príncipe. Moisés, un hombre que nació bajo una dinastía de gente dedicada a Dios. Por eso Dios eligió a Aarón como el sumo sacerdote. Y si nosotros estudiamos la palabra como tiene que ser, nos encontramos que la hermana de Moisés, llamada María o Miriam, era profeta también. Una mujer profetisa. Oh, gloria a Jesús. Pero de pronto van siguiendo a un Jesús, hermano, a un hombre sin ningún historial, sin ningún currículum. Y Jesús sabe que muchas cosas se pueden decir de él y que los discípulos, como no tienen instrucción, pueden ser engañados. ¿Por qué nosotros sabemos que en la iglesia verdadera de Cristo se debe dedicar tiempo al estudio de la palabra? Porque aquí estudiamos la palabra, porque sabemos que si usted, con toda la instrucción que le estamos transmitiendo, existe el peligro que alguien allá afuera le agarre la mente y le comience a meter una basura que no tiene nada que ver con el reino de Dios y que la gente la cree. Ahora imagínese si alguien como usted, que está acostumbrado a la palabra de Dios, a sentarse aquí más de una hora, si es posible, a recibir instrucción, ¿cómo estarán aquellos, hermanos, que no saben más que San Juan 3:16? Y ¡qué terrible! Pobrecitos, yo me pongo a pensar cómo se los bailará cualquier mormón que llegue a la casa, cualquier testigo de Jehová con una revistita de la pura verdad, de la atalaya. Dios mío, Jesús sabe que estos discípulos necesitan una instrucción, pero más que instrucción necesitan ver el poder de Dios. Porque ¿de qué le sirve a usted la instrucción si no usted no ve el poder de Dios? Entonces Jesús viene, y para que estos discípulos crean que Él es el Mesías, les da un poder sobrenatural y les dice: sanen enfermos,
No, primero dice, prediquen el evangelio. Verso 7. Y luego le dice, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Dios mío, esto era como Superman. De pronto estos discípulos, óigame, quiero que usted los analice un momento, que usted se los imagine a ellos, pobrecitos. Estos discípulos seguramente se fueron a una pila a echar agua en la cabeza, hermano, diciéndole qué barbaridad lo que está diciendo este señor con nosotros. Imagínate, dice que vayamos a predicar. No eran nombres de letra, no eran nombres de escuela, no eran estudiados, hermano. Eran hombres del lo más bajo, pescadores. Y de pronto Jesús les dice, vayan y proclamen el evangelio. Para esto se necesitaba léxico, se necesitaba denuedo de palabra, dulzura. Un pescador solo sabe decir vulgaridades que son como los arrieros. Y Jesús les dice, sanen enfermos, limpien leprosos. Esto solamente lo hacían los sacerdotes. Y de pronto Jesús dándole esa autoridad a un discípulo. Ustedes piensan que porque yo nací en ese hogar tan sencillo, ustedes creen que yo no soy el sacerdote que Dios ha enviado. Cuando Jesús les está dando este poder a ellos, Jesús está diciéndoles, no es el hecho de que reciban el poder para sanar enfermos y para limpiar leprosos. Es el hecho de que si se los estoy otorgando, les estoy dando mi poder como sacerdote. Oh, Dios mío, esto es maravilloso. Y luego les dice, resuciten muertos. Esto solamente lo hacían los profetas de Dios. Pero como tú, si sos un Galileo de Nazaret, nacido en un hogar donde tus padres no son sacerdotes, donde tus padres no son profetas, donde tú no has nacido en un palacio, ¿cómo tú nos vienes a dar a nosotros, nos vienes a ceder una autoridad sacerdotal? Y luego nos das una autoridad profética. Oh, gloria a Jesús, autoridad de profeta les estaba dando a sus discípulos. Y les dice, echen fuera demonios. Hermano, echar fuera demonios para el judío era solamente símbolo del poder que tenía un rey. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque sabían quién era el que no sabía. Y esto lo podemos ver y comprobar con el endemoniado Gadareno. Porque los demonios se posesionaban de territorios. Y entonces se sabía que un rey recibía el poder y la unción del Espíritu Santo. Cuando Saúl fue ungido rey, por eso le tiraban un cuerno de aceite, porque simbolizaba el poder del Espíritu Santo que lo revestía para tener autoridad sobre los demonios. Y entonces cuando Saúl peca y se rebela, viene y el Espíritu Santo se aparta de él, y dice que entonces aquellos demonios que antes Saúl había enviado fuera, porque dice que Saúl aún a los adivinos y a los hechiceros había quemado, había matado y había expulsado, porque estaba conquistando los territorios para el Señor. Y de pronto Saúl se rebela contra Dios, se va el Espíritu Santo y el demonio viene. ¿A dónde cree que vino el demonio? A tomar el palacio. Al palacio llegaba a atormentar a Saúl. Entonces tuvieron que traer al niñito al que le habían derramado el cuerno del aceite, porque él tenía el Espíritu Santo, y cuando recibió el Espíritu Santo recibió la unción del poder, que entonces tenía que venir a la casa de Saúl para tocar con el arpa. Y donde David, aleluya, donde David entraba al palacio y tocaba, el demonio salía huyendo, porque ahí estaba el rey tomando el territorio del Señor. Aleluya, denle un aplauso, hombre. Oh, gloria a Jesús. ¿Se está dando cuenta cómo es esto? Cuántas cosas ocultas que Dios tiene que revelarnos en su palabra. Los discípulos están como locos. Los discípulos no entienden. Los discípulos dicen, Dios mío, 3 unciones nos está dando el Señor. Unción sacerdotal, unción profética y unción de reino. ¡Wow! Porque Jesús era eso, sumo sacerdote, era profeta y era el Rey de reyes y Señor de señores.
Oh, gloria a Jesús. Y cuando Jesús llegó al territorio de Gadara, dice que los demonios le decían: no nos envíes fuera de esta región, porque esta región nos pertenece, aquí estamos adjudicados. Y Jesús dice: que se van, se van, que se van, se van, déjanos ir a los cerdos. Y Jesús dijo: ni los cerdos son capaces de convivir con los demonios. Y cuando entraron a los cerdos, dice que los cerdos se fueron al mar. Oh, gloria a Jesús. ¿Y entonces qué cree que hicieron los demonios? Tuvieron que largarse. Porque los cerdos no los hospedaron. Hermano, ¿se da cuenta del poder que Dios nos ha otorgado? Pero yo no entiendo. A veces, hermano, como cristianos, ¿por qué tenemos que, no tenemos, no, por qué tienen que estar con un teléfono llamando al profeta X, al apóstol X, a la televisión? Por favor, ore por mí, me duele la muela, me duele un pelo, me duele una uña, un hijo se me fue, el marido se me fue con otra, y mira qué tremendo, no vendo nada, los chicharrones se vendían antes y ahora no se venden. Si quieres que dices, es global, hombre. Por ahí caminan los de Pare de Sufrir, los de esa iglesia del diablo. Si tiene mala la venta, vaya a nuestra iglesia, le vamos a dar una rosa perfumada, le vamos a dar esto, le vamos a dar el otro. Si va a la iglesia católica, le dice que le van a dar agua bendita, que le van a dar esto, que le van a dar el otro. Por favor, si usted es un hijo de Dios, si usted ha aceptado a Cristo en su corazón y usted tiene la sangre de Cristo en su vida y el Espíritu Santo, usted tiene las 3 unciones en su vida. Aleluya. Gloria a Jesús. No, esto no es que la doble unción de Eliseo. Eliseo recibió la doble porción de Elías. ¿Quiere usted la doble porción? Dicen los falsos profetas. Venga y toque el manto. Venga y tóqueme a mí. Y venga y toque. Por favor. Jesús llamó a sus discípulos y le dio 3 unciones. Y son para nosotros también. Usted tiene la autoridad sobre la enfermedad. Usted tiene la autoridad porque usted es un sacerdote, dice la Biblia. Somos sacerdotes de Dios porque entramos a su presencia y ministramos ante Él. Número 2, usted tiene la unción profética en su vida. Usted tiene la autoridad. Usted tiene la autoridad para llamar las cosas que no son como si fueran. Usted tiene la autoridad para declarar sobre su negocio. Usted tiene la autoridad para declarar sobre sus hijos, sobre su esposo, sobre su esposa, sobre su madre, sobre su padre. Usted tiene la autoridad para bendecir su vida y la vida de cuantos usted desee. Usted tiene la autoridad. El problema es que la gente, Dios mío, es que ¿cómo se siente el Señor allá arriba sabiendo que le dio todo eso? Lo vimos en la parte número 5. Te autorizó a entrar hasta su presencia porque Él es el sumo sacerdote. Y te dijo: no me andes pidiendo permiso, porque ya estás autorizado. Y si estás autorizado, no tienes por qué avisarme que vienes a verme, porque yo siempre te estoy esperando. Pero la gente llega y: ¿será, pastor, que Dios me oye? ¿Será que Dios me puede? Solo pregúntate si tiene la sangre de Cristo. Solo pregúntate si no has ensuciado la sangre de Cristo, porque ahí si la cosa te pone peluda. Lo estudiamos en la parte, no me acuerdo si la 3 o la 4, la 3 creo, sobre Hebreos capítulo 6. Aquel que tenga la sangre por inmunda, aquel que conociendo el don de Dios se vuelve a hundir al pecado. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Ya lo vimos. Pero mientras usted camine en obediencia, dijo Dios en Apocalipsis 2, no temas. Vas a tener persecución. Vas a tener, te van a odiar. El diablo no te va a dejar tranquilo.
No, si no es que vas a hacer un pacto con el diablo y que le vas a decir, diablo, tiempo. Hey, te quise, my brother. No te metas conmigo. Cuando más se mete el diablo contigo. Pero Dios ha dicho, no temas. No temas. Jesús les da este poder a sus discípulos. Porque Jesús quería que ellos comprendieran quién era Jesús. No tanto que comprendieran quién era ellos. No tanto que supieran ellos de que brutos. Qué tremendo, ¿no? Por eso es que en Lucas capítulo 10, por favor, vamos a Lucas capítulo 10. Dios santo, cuánto, esto serio va a estar sabroso, a ver hasta dónde llegamos. Dice, verso 17, este es el contexto de lo que hizo Jesús allá. O sea, este es el regreso cuando ellos han venido de hacer lo que Jesús los mandó a hacer. Jesús no solamente envió 12, sino que envió 82, 70 de dos en dos, y a los discípulos los 12 también. Cuando vuelven, mire, estos hombres le dijeron, Señor, a unos demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, oiga, esto se lo dijo Jesús. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, cuando ustedes se fueron, cuando yo les otorgué la autoridad a ustedes. ¿Cuál autoridad? La autoridad de reino, la autoridad de reyes, de conquistar territorios, de enfrentar a los demonios. Los discípulos jamás habían visto eso en su vida. Y entonces Jesús les dice, mientras ustedes se fueron, cuando ustedes andaban allá ministrando, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Jesús les dice, yo vi donde ustedes le arrebataron el trono a Satanás. Ustedes derribaron a Satanás de la posición que tenía de control sobre el territorio que ustedes acaban de ir a andar. ¡Wow! Y luego les dice Jesús, ¿quieren más? ¿Quieren más de lo que ya tienen? Y aquí yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Un poder, hermano, de estar por encima de sus enemigos, el diablo y los demonios. Pero no os regocijéis. Vea qué declaraciones de Jesús. O sea, ellos venían contentos porque vieron el poder de Dios. Pero les dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocíjense de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. ¡Wow! El echar fuera demonios, hermano, no te garantiza que tu nombre esté escrito en los cielos. Es a la inversa. Tú echas fuera demonios porque tu nombre está escrito en los cielos. O sea, porque primero sos hijo de Dios. Ese es el valor más grande. No es el que hagas o no hagas un milagro, sino el que tú tengas tu nombre escrito en los cielos. Eso es valioso, hermanito. Ahora, ¿se da cuenta usted lo que Jesús le dijo a la iglesia en Apocalipsis 2? Tú dices que sos pobre. Yo me río de tu pobreza, le dijo el Señor, porque tú eres rica. Wow, rica. Cambia tu mentalidad. Date cuenta que si tu nombre está escrito en los cielos, lo tienes todo. Wow. ¿Recuerdas el principio de esta enseñanza? Yo les explicaba la cantidad de oro que hay en la tierra. Que con todo el oro de la tierra, si lo excavaran todo y lo extrajeran, dicen los que hicieron el estudio, que solo lograrían construir aproximadamente un 40% del total del puente de San Francisco. Imagínense, ni siquiera la mitad del puente, ni siquiera el puente entero.
Y la Biblia dice que nosotros iremos a una ciudad que es de oro puro, de 2.400 kilómetros al cuadrado. ¡Wow! Dios santo. Esa es la riqueza que nos espera. Eso es más que echar fuera un demonio. Eso es más que sanar un enfermo. Valorar el que estemos escritos en el reino de los cielos. ¿Quién no quiere el poder de Dios? ¿Quién no quiere la victoria en su vida? Pero lo primero que tenemos que hacer es darle nuestra vida a Cristo. Si hay gente que me está viendo en la televisión, espero que hayas comprendido esta palabra. El primer paso y lo más importante es tener a Cristo. Es asegurarte que tu nombre esté en el libro de la vida. Y si tú estás ahí escrito y tienes la sangre de Cristo y la unción del Espíritu, tienes el privilegio de recibir un poder ilimitado, un poder invencible. Hermanos, los discípulos tambaleaban, pero llegó el día en que sus mentes fueron transformadas y fueron persuadidos de este poder que ni las muertes los pudo separar de Cristo. Por eso es que a veces usted dice, qué raro, qué me pasa a mí? ¿Por qué yo a veces arranco? ¿Por qué yo a veces me animo? Y de pronto me desanimo, de pronto siento que voy para abajo. ¿Y cuántas veces agarramos aquel verso de Romanos 8, 30, 31 al 37, 38, por ahí, Romanos 8? ¿Quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ni tribulación, ni hambre, ni desnudez, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo. Nada me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero cuando aplicamos esa palabra en una encuesta a los millones de creyentes en Cristo, a los que dicen que son cristianos, póngale de la iglesia que sean, evangélica o católica, mormona, testigos de Jehová, adventista, que esos no son evangélicos ni son cristianos. Pero vaya, metámoslos a todos y les ponemos una encuesta, una hoja de encuesta. Y le decimos, lléneme esta hoja y escríbame ahí, ¿cuántas veces te has separado del amor de Cristo? Por alguna prueba. Y escribe cuál prueba. ¿Sabe qué harían? Hermano, no me puede anexar unas 5 hojas más ahí atrás para ver si me caben las veces que me he decepcionado y que me he desanimado. Pero lo recitamos el verso. ¿Qué cree usted que está faltando ahí? Persuasión. Estamos siguiendo a un Cristo carpintero. Estamos siguiendo muchos a un Cristo bendecías, meteclavos. Estamos siguiendo a un Cristo hijo de María, porque allá en la iglesia católica es más poderosa María que Jesús. Para que se dé cuenta hasta dónde están extraviados. Más poderosa María que Jesús. Y de vez en cuando tiene más poder San Pedro y San Pablo y San Judas y San Bernardo que el mismo Yeshua. ¡Qué terrible! Eso da ganas de vomitar. Y la iglesia evangélica no se queda atrás. Están siguiendo a un Cristo mediocre, a un Cristo que no tiene nada, porque entonces, hermanos, tienen más fe en un apóstol de su iglesia y en un profeta mentiroso, sinvergüenza, aguarero, que viene para estar en un púlpito con un saco, con un vaso de agua, con un bote de aceite, con un manto, y tienen más fe en el manto y más fe en el aceite y más fe en el zapato del predicador que en Jesucristo. Ajá. ¿Se da cuenta? Esto se pone serio.
si usted realmente está persuadido de lo que Cristo es y de lo que es capaz de hacer y dar a su vida. Yo estoy convencido, hermano. Estoy convencido. Si no, le aseguro que ahorita yo no estuviera predicando aquí otra vez. Hermano, he estado pasando unas pruebas que solamente hay algunos hermanos de aquí en la iglesia que saben. ¿Que para qué? Todos los días lloro. Hoy en la tarde, no sé cuánto rato lloré en esa cabina. No es fácil creerle a Dios en medio de la prueba. Y más esa. Pero cuando uno está a punto de decir no más, me acuerdo de que estoy convencido de quién es Jesús y de lo que me ha dado. Eso me sostiene. Persuasión. Yo lo que necesito es inculcarle a usted esto que hizo Jesús con sus discípulos. Que usted nada lo aparte de Cristo. Nada, nada. Persuadido. Eso me sostiene, porque estoy persuadido. Jesús quería persuadir a los discípulos y por eso hizo todo esto hasta que lo llevó a Mateo 16, a Cesarea de Filipo. Y usted, hermano, igual que yo, se va a sorprender cuando veamos por qué Jesús fue a Cesarea de Filipo y por qué se paró en ese lugar y dio la proclamación de que ni las puertas del infierno podrán prevalecer contra la iglesia.